Vamos a hablar ahora de las camas de terapia intensiva ocupadas, cómo está creciendo, cómo preocupa eso en las autoridades sanitarias y también la otra preocupación con respecto al personal. Un dato en la ciudad de Buenos Aires. El 12 de junio había 115 camas ocupadas de todas las disponibles que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día son 176. Bueno. En 10 días de 115 a 172, perdón. Bueno, ocupadas. Sí, la tendencia se repite y esa es la preocupación. A principios de la semana pasada teníamos a nivel país ocupadas poco más de 300. Miren las que hay hoy, camas de terapia intensiva de pacientes con coronavirus. 397. ¿Estamos en un número de colapso? No. No. Claramente no. Pero ¿qué es lo que más preocupa? El crecimiento constante. Si la semana pasada estamos hablando de 300 y hoy tenemos 97, ¿qué va a pasar si el ritmo de ocupación sigue creciendo? ¿Cómo es? Esto es a nivel país. Por supuesto que básicamente esa gran ocupación es de AMBA, de ciudad y de conurbano. Fíjense, en todo el país la ocupación total de camas es del 50%, en AMBA es del 60%. ¿Por qué ponemos el número en rojo? Porque los médicos terapistas, que son los sensibles al uso de la terapia intensiva, ¿sí? Son los que manejan la terapia intensiva, dicen que una terapia intensiva 60% de ocupación es alerta rojo. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Primero, porque no hay una cantidad enorme de terapistas en el país. Hace poco lo decíamos, Claudio, no son más de 1.900 que manejen en todo el país camas de terapia intensiva de adultos y muy pocos los que hacen pediatría. Fíjense que para manejar una terapia intensiva tiene que haber personas especializadas. Es decir, que hay limitación en recursos materiales y hay limitación en recursos humanos. Por eso este número es... No es que colocas a un paciente que necesita un respirador, una cama, un respirador y ya tenés solucionado el problema. Necesitas el personal especializado que esté chequeando, controlando y de qué forma aplica ese tratamiento también. Y ese es el número limitado de profesionales. ¿Y qué especialista es el capacitado para intubar un paciente? Que no son todos, además. Claro. Una cuestión muy delicada. Además, un dato que también damos la semana pasada es que hay patologías que también requieren el uso de camas de terapia intensiva y de respiradores en todo el país. Sí. Y eso también está preocupando. Por eso hay, por eso el número y el detalle de cómo viene el tema de la ocupación. Además, una persona que ingresa a terapia intensiva y ocupa una cama, como mínimo está en terapia intensiva 17 días. Y se extiende por ahí hasta 28 días. O sea, esa cama durante todo ese lapso, más de casi un mes, está ocupada por una persona y no la puede ocupar otra. Así es, hay que ver esa ocupación, es el número sensible. Hablando de camas de terapia intensiva, el gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvo en Berazategui en el Hospital Evita, justamente allí apuntalando lo que es el servicio de terapia intensiva para pacientes COVID positivos. A ver. Desde el punto de vista del hospital, es reabrir algo que estuvo cerrado durante 4 años, una obra que comenzó hace 2 años y que no se terminó, y la gente veía o quería llegar a la guardia y encontraba una pared en el medio que no podía llegar a la guardia. En 4 meses, el gobernador, junto con el ministro de la provincia, hicieron posible que hoy estemos inaugurando esta guardia con la alegría, en mi caso, del intendente, del personal del hospital y de los vecinos de Berazategui. Hoy estamos acá realmente emocionados, inaugurando 32 camas con respiradores para COVID, para esta emergencia. Era un lugar donde había 8 camas, pero además todo este edificio, estuve viendo fotos recién, no es lo que se merecía el pueblo de Berazategui. Estamos acá cuadruplicando la cantidad de camas, pero no alcanza nunca si la enfermedad sigue progresando. Cada cama de terapia intensiva, cada cama con respirador, va a ser capaz, en un escenario de crecimiento de la pandemia, de salvar una vida. Cuando hablamos del riesgo que corre el personal de salud, constantemente, cada minuto donde están trabajando en los hospitales, clínicas, sanatorios, lo que fuere, se ve reflejado en este caso. Este enfermero del Hospital Rivadavia que perdió la vida por el COVID-19. Sí, José Aguirre se murió precisamente contagiado de coronavirus y se contagió atendiendo pacientes. Esta situación preocupa, lo venimos diciendo hace rato en los hospitales de la ciudad, del conurbano. Hace poco también hablábamos, Claudio, recordás la semana pasada de la muerte del jefe de terapia intensiva. El Chaco.
del hospital, del principal hospital de Resistencia. Allí la protesta que habían hecho precisamente frente al hospital Rivadavia, enfermeros y médicos cortaron la avenida de Las Heras por algunas horas y están anunciando que podrían realizar un quite de colaboración. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ¿por qué nos estamos contagiando? Porque no hay un sistema de rotación y no hay un sistema de descanso. Si en una sala hay 8 enfermeros, ¿por qué tienen que trabajar los 8? Dicen, ¿por qué no se puede hacer turnos de 4 y alternar? Precisamente para dar descanso y para evitar esa masividad. Claro, ese contacto tan estrecho. Es muy alto el número de contagios. Es cierto que en el personal de salud bajó el nivel de contagios cuando comenzó la pandemia, hablábamos de un 14% de infectados entre el personal de salud de todo el país. Hoy ese número bajó a 8%, pero pasa lo mismo, por supuesto, en una escala mucho más complicada que lo que hablamos con respecto a los trenes. Si se contagia un médico, se contagia un enfermero, no solamente es ese enfermero, ese médico, hay que aislar a todo un piso y ese es un recurso también que empieza a escasear. Y es el personal de salud número 14 que ha perdido la vida en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Andrea.